Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Matías Musuto y bueno, agradezco a Gestión de Futuro su confianza, digamos, para pedirme tratar de introducirlos al mundo de la responsabilidad civil en el ámbito educativo. Así que agradezco a todas las personas de la comisión, especialmente a Liliana, que ha confiado también en mí para tratar de llegar a ustedes y tratar de que voy a hacer todo lo posible por ser lo más claro en el corto tiempo que tenemos para un tema tan complejo como es el de la responsabilidad civil de los establecimientos educativos. Voy a ir presentándoles el PowerPoint que se los voy a enviar como material para que les sea útil, lo puedan revisar cuantas veces necesiten. Vamos a tratar de ir, diríamos, sorteando algunas cosas desde lo más general, digamos, a lo más específico, ¿sí? Vamos a tratar de ir haciéndolo eh, desde lo que es la responsabilidad, primero en general, hacia lo que es la responsabilidad civil y después de los establecimientos educativos, es decir, de lo más amplio a lo más concreto, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con este pequeño dibujo que es muy interesante. Lo usamos mucho para contextualizar el momento que estamos viviendo en materia educativa, ¿sí? Este famoso dibujito donde hace mucho tiempo atrás los padres recriminaban a su hijo las notas que podía tener y la docente se veía como envalentonada, con autoridad, etcétera. Y hoy, fíjense, todo lo contrario, es decir, los padres que increpan a la docente, puede ser al preceptor, a la autoridad, y el niño que se ve como satisfecho porque no es cuestionado, ¿no? Este es un poco un contexto que nos va, que nos va dando también en qué momento estamos transitando y que dónde, digamos, dónde radica el tema de la responsabilidad civil. Fíjense, yo acá les voy a compartir algunas características del contexto actual en las escuelas y de los estudiantes que tenemos hoy. Primero, en la escuela se ha visto, más allá del año particular que estamos viviendo, ¿no es cierto? Que, bueno, esta crisis sanitaria ha tergiversado todo. Generalmente la escuela ha pasado a ser casi una especie de centro asistencial. Hasta parece que se hubiese perdido la función de enseñar. Es decir, tiene más funciones también sociales, de vacunación, de almuerzo, de acompañamiento, de contención, etcétera, ¿no? Por eso también las condiciones de trabajo son diferentes. La situación de las aulas no son las mejores, los materiales siempre escasean. El tema del interés por parte de los estudiantes, que es un tema recurrente, permanente, el aumento de la violencia, la dificultad, digamos, de la convivencia escolar en sí misma entre docentes, padres y alumnos de la comunidad educativa. Por eso también la tarea docente que se complejiza, evidentemente, tanto para el profesor como para el preceptor, como para el director, como para el representante legal de un colegio. Todo esto, por supuesto, se ha complejizado, ¿sí? Y la sociedad ha ido como cargando a la escuela de muchas funciones a lo largo del tiempo que a veces, bueno, la exceden. Y no tenemos tiempo a veces para dedicarnos en la escuela a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Esto genera también mucho cansancio en los docentes, en el personal, y a veces hasta una cierta desesperanza. Esto de que, bueno, eh, bajamos los brazos, es como que decimos esto no va a cambiar, esto es muy difícil, etc. Pero también tenemos los chicos hoy, es decir, que tienen particularidades propias del momento que estamos viviendo. Y entonces ahí tenemos chicos, nos encontramos con chicos sin límites, con chicos que presentan conflictos, que tienen muchos problemas familiares en su hogar, en su casa, no identifican conductas, a veces no tienen muy aceitada, digamos, lo que significa la autoridad en su casa y por lo tanto en la escuela repiten lo mismo que han recibido en su casa, ¿no? Los papás a veces que no son comprometidos, es decir, cuesta a veces llegar a ellos,
que se interesen por lo que les pasa a sus hijos. A veces había una famosa frase que alguien decía, ¿no? Parecen chicos que son huérfanos de padres vivos, una expresión que parece muy dura, pero que nos muestra a veces la realidad de los chicos que hoy tenemos en nuestras aulas, ¿no? Chicos que están acelerados, que necesitan afecto, necesitan alguien que les dé cariño, que a veces no encuentran en su casa. Y bueno, todas estas cosas a veces trasladan la responsabilidad de lo que no tienen en su casa al docente. Parece que la escuela tuviese que cumplir con todo lo que no puede cumplir su casa, lo tiene que cumplir la escuela. Entonces esto también es un tema importante a tener en cuenta, que es el contexto social en el que la escuela y nuestros estudiantes, nuestras familias, están hoy inmersas. También han cambiado las familias de hace mucho tiempo, con una autoridad más jerárquica, etcétera, a las familias hoy que tienen una organización diferente, distinta. Bueno, y todo esto tiene una influencia, evidentemente, también en el tema de la responsabilidad. Antes de definir en esta diapositiva hemos puesto un concepto de responsabilidad en general. Es importante tener en cuenta, ser conscientes de que toda nuestra vida está regulada por normas. El derecho regula la conducta de los seres humanos, inclusive desde antes de nacer hasta después de morir. Esto hay que tenerlo presente. Es verdad que no lo tenemos todo el tiempo, no estamos pensando, si cruzo la calle y no me pasa nada, no pensamos, menos mal, porque si no, se hubiese aplicado el artículo 1109 del Código Civil. Es decir, no estamos pensando, ni siquiera los abogados, estamos pensando todo el tiempo en las normas. Pero las normas están, y cuando se producen determinados hechos, se aplican. Y esto es importante tener en cuenta también acá. En la sociedad en sí misma y la escuela que forma parte o está dentro de la sociedad, evidentemente también. Entonces, esta idea de que el derecho regula la conducta y cuando se producen determinadas situaciones, ahí es donde se van a aplicar las normas. Bien, entonces, ¿qué es la responsabilidad? Esto es la pregunta que nos hacemos inicialmente. Decimos que etimológicamente es una palabra que proviene del latín respondere, que significa prometer, merecer o pagar. Es fácil tomarlo por el lado del pago. ¿Por qué? Porque en un sentido más estricto podríamos decir que significa que alguien está obligado a responder de algo o de alguien. Y es como una derivación de un viejo adagio romano. Ustedes saben que los romanos fueron quienes le dieron al derecho una cierta sistematicidad. No es que no existían normas antes de los romanos, pero los romanos le dieron toda una sistematización al derecho y por eso quedaron en la historia como los grandes creadores del derecho. Los romanos tenían varios preceptos jurídicos en su época. Uno de ellos era este, alterum non laedere, que significa no dañar a otro. Si se produce esto, entonces tengo que hacerme cargo. Y ahí viene esta idea de pagar, de hacer, digamos, de que aquello que no cumplí, lo tengo que asumir. De ahí viene esta idea, ¿qué pasa cuando yo no cumplo con algo que me correspondía? Y entonces al no cumplir, ya vamos a ver, genero un daño en aquel que se ve como víctima de ese incumplimiento de mi parte. Por lo tanto, ¿qué es lo que el derecho en general propone? Una reparación, es decir, si se puede, volver el tiempo atrás. Y si no se puede, una indemnización. Es decir, ¿por qué digo volver el tiempo atrás? Por ejemplo, si yo compré un producto y el producto es defectuoso, por lo tanto hay responsabilidad del que lo vendió en esas condiciones, el derecho que propone, volver hacia atrás, o sea, que le devuelva ese producto defectuoso y a ese comprador le devuelvan el dinero que él había puesto, o sea, se vuelva para atrás. Pero a veces no se puede, por razones humanas, por razones de tiempo y de situaciones. Entonces, en esos casos es cuando el derecho establece en reemplazo del no cumplimiento de lo que tenía que cumplir alguien, una indemnización. ¿Sí? Bien, esto estamos hablando a un nivel
amplio, ¿sí? De responsabilidad, ni siquiera estamos hablando de la escuela, en general, ¿sí? Avanzamos un poquito más y veamos cuáles son los presupuestos de la responsabilidad. Es decir, para que alguien tenga que responder, hacerse cargo, pagar, como decíamos nosotros antes, ¿qué tienen que cumplirse? ¿Qué requisitos en general se tienen que cumplir? Bueno, primero, la antijuridicidad. Esto es algo que sea contrario a la normativa existente. Es decir, que no está contemplado, por ejemplo, cuando yo no cumplo y en un contrato decía que yo tenía que cumplir un plazo y no lo cumplo, ahí estamos en la antijuridicidad. Lo mismo cuando una ley dice que esto no lo puedo hacer y yo lo hago, ¿ven? Ahí estamos en la antijuridicidad. Primer presupuesto. Segundo presupuesto de la responsabilidad, el factor de atribución o el fundamento, es decir, ¿dónde está el fundamento de la responsabilidad? Para hacerlo muy sencillo, porque tenemos que hacerlo ágil, podemos hablar de una responsabilidad subjetiva, que es la que más vamos a entender siempre, porque es la que se genera por culpa o por dolo, es decir, por culpa porque la persona no tomó las precauciones que tenía que tomar y generó un daño, o por dolo porque lo hizo con intención de provocar el daño, ¿ven? Entonces uno dice, y bueno, vos lo hiciste, sos responsable. ¿Mm? A una responsabilidad o un factor de atribución objetivo, que no tiene que ver ni con la culpa ni con el dolo. Ya vamos a ver que esto es muy importante en la responsabilidad de los establecimientos educativos, que es precisamente objetiva. Tercer presupuesto o requisito, el daño. No hay responsabilidad sin daño. Es decir, el daño es algo que le pasa a otra persona que tiene como fundamento el no cumplimiento de alguna persona respecto de lo que le correspondía. Y le generó un perjuicio, le generó un daño, ya sea porque, a ver, no se le entregó el producto que se le tenía que entregar, no se cumplió el plazo que se le tenía que cumplir, en fin, no se cumplió con las obligaciones que estaban previstas en ese instrumento, entonces eso genera un daño, ¿ven? Y finalmente la relación de causalidad, es decir, que justamente entre el daño, que es el efecto, o sea, el perjuicio que se le produce a la persona, hay una causa que llevó a eso. Por ejemplo, en este caso que yo citaba, el incumplimiento. Para poner, y con esto cerramos el primer video, para poner un ejemplo del ámbito educativo. Un chico que se ve afectado en el ojo, efecto, daño, ¿sí? ¿Cuál es la causa? Que hay otro chico que le arrojó una piedra y entonces le afectó. ¿Ven? Causa, efecto. Presupuestos, antijuridicidad, factor de atribución, que puede ser subjetivo u objetivo, el daño y la relación de causalidad. ¿Sí? Bien, con esto vamos cerrando este primer video para luego avanzar en los tipos de responsabilidad que pueden existir. Así vamos llegando luego a la responsabilidad civil, que es la que por ahora más nos interesa. Seguimos en el próximo video.